Si son las 8:10 de la mañana, vamos a saludar a nuestro próximo entrevistado, senador de Revolución Democrática y en tal condición del Frente Amplio por la región de Valparaíso y recién electo como nuevo presidente de su tienda RD. Nos referimos al parlamentario Juan Ignacio Latorre. Senador, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Hola, buenos días, Patricio. No, gracias por la invitación. Sí, bueno, RD es un partido que tiene pocos años, pero le ha tocado vivir años intensos, ¿no? ¿Cómo describiría usted, senador, el desafío que tiene la directiva que usted presidirá en comparación con los desafíos de las directivas anteriores? Sí, es muy cierto lo que dices. Acabamos de cumplir 10 años desde la fundación del movimiento, primero como movimiento político, después como partido político menos. Esto fue el 2015, cuando tomamos la decisión de ser un partido. Y nos ha tocado tiempos bien movidos, asumir responsabilidades bien importantes ahora en la conducción del gobierno. O sea, primera vez que nos toca ser parte de una coalición, somos un partido oficialista, una coalición de gobierno que dirige el Estado. Yo creo que ese es uno de los desafíos importantes de esta nueva directiva por 2 años, de acompañar al gobierno, articular a nuestros cuadros que están en el gobierno. Tenemos varios cuadros, no solo 2 ministros y varias subsecretarías, pero hay varias seremías también, gabinetes, etcétera, y hay un desafío de articular mejor, creemos, e incidir más en la gestión del gobierno como partido, ¿no? Influir como un partido oficialista, por un lado, y por otro lado hay un desafío también hacia adentro, ¿no? En términos de fortalecer o recuperar, tal vez retomar lo que en su momento hicimos, que eran buenos programas de inserción y formación de cuadros, y de pronto por toda la vorágine de los últimos años, estallido social, pandemia, eh, las elecciones, ¿no? La vorágine electoral, lo dejamos un poquito de lado, lo descuidamos un poquito, y yo creo que hay que retomarlo. Es un parte del diagnóstico que hemos recogido, conversando con la militancia de todo el país, digamos, que además es muy diversa. En el fondo uno recorre la militancia de las distintas regiones, y de verdad hoy día es un partido con mucha diversidad, lo cual es muy potente para nosotros, pero eso implica un esfuerzo en inserción, crecimiento orgánico, formación de cuadros, etcétera. Y por otro lado también prepararnos desde ya. Yo sé que esto de repente para la gente medio ajeno, ¿no? Pero en el fondo, después del plebiscito, que para nosotros es una prioridad inmediata, se nos juega el proyecto político en el plebiscito del 4 de septiembre. O sea, todas las ideas que hemos ido construyendo en estos años. RD nació con la idea de una asamblea constituyente y una nueva constitución democrática para Chile, eh, pero además con contenidos, ¿no? Muy claros: un Estado social y democrático de derechos, los derechos humanos en el centro, una constitución ecológica, el feminismo, la plurinacionalidad, etcétera. Son todas ideas que hemos ido también nosotros elaborando colectivamente en estos 10 años de historia, y por tanto la prioridad en estos meses en el fondo es el plebiscito, sin duda alguna. Pero después viene otro ciclo electoral en 2 años más, el 2024, que son de carácter regional y local, y eso también implica, o sea, son 4 papeletas en el fondo: gobernadores regionales, core, alcaldías y concejalías, y eso implica desde ya ir preparando los elencos, eh, levantando cuadros posibles que puedan ir a disputar, que no solo mantener lo que tenemos hoy día, sino que crecer también en términos de el despliegue territorial, etcétera. Entonces son varios desafíos simultáneos, diría yo. Sí, sí, grandes desafíos, pues, senador. Así es. Sí, bueno, en campaña le habrá tocado dirigir, o sea, recorrer el país, como usted contaba. Obviamente por la naturaleza de sus recorridos le tocó conversar harto con gente más afín a su pensamiento que a otros pensamientos, pero al menos le habrán podido contar cómo perciben que en general en esta diversidad de territorios también que tiene nuestro país se está viendo el próximo 4 de septiembre, ¿no? Vamos a repetir la idea: está instalada mediáticamente la percepción de que iría ganando, y no solo ganando, sino con comodidad, el rechazo para el próximo 4 de septiembre. Pero bueno, ya sabemos que en nuestro país todo depende mucho de dónde se mire, ¿no? Entonces, en el recorrido por los territorios quería preguntarle qué percepción tiene usted de cómo están estas dos opciones de cara al plebiscito que bueno, cada vez está más cerca. Sí,
Lo primero es, claro, es constatar que en poco tiempo, en el fondo, y con todo este, por un lado las encuestas, por otro lado la opinión de la calle y de los mismos territorios, es decir, el plebiscito no está ganado, ¿no? Algo que tal vez nosotros pensábamos, no sé si ingenuamente o así muy espontáneamente hace algunos meses atrás, ¿no? Cuando todavía estaba el proceso en curso, el proceso constituyente me refiero, tal vez decía, no, el plebiscito ya está ganado, un poco, si uno dice, el 80% de la población quería una nueva constitución, quería además un mecanismo 100% elegido por la gente, etcétera. Tal vez no se va a repetir el mismo resultado, pero debería ganar tranquilamente, ¿no? Y eso era tal vez una conciencia que uno tenía hace algunos meses, pero hoy día hay claridad de que el plebiscito no está ganado, está en disputa, está en peligro, ¿no? Yo creo que eso es una realidad, y constatando lo que dicen mucha militancia de base, ¿no? Que dice, bueno, hay gente, y escuchaba tu análisis, tu comentario sobre la desinformación, la confusión, eso es real, o sea, la gente le llegó al hogar, o la derecha tuvo la capacidad de penetrar, digamos, a los WhatsApp de las personas, a las redes sociales de las personas, a través de los medios de comunicación, la radio, la tele, etcétera, el bombardeo, ¿no? De desinformación, de mentiras, de confusión, es real. Eh, por ejemplo, en sectores rurales, ¿no? Tenemos militantes en sectores rurales, el miedo le instalan el miedo a la expropiación, por ejemplo, ¿no? Que les van a expropiar los campos, estamos hablando de pequeño, la agricultura familiar campesina, digamos, ¿no? Y eso implica que hay toda una coordinación, hemos creado una coordinación de una comisión de desarrollo rural, donde tenemos hartos cuadros trabajando en sectores rurales que normalmente la derecha penetra mucha fuerza, pensamiento conservador, ¿no? El tema del rodeo, lo vivimos también con José Antonio Cast, digamos, la campaña ponen ciertos énfasis e instalan mentiras, instalan mensajes. O el tema de la vivienda, es impresionante, nosotros tenemos actos militantes en sectores populares vinculados a comités de vivienda, etcétera, y a la lucha por la vivienda digna, y les instalan a la gente la idea de que la vivienda social no va a ser heredable, o sea, que la gente no va a tener titularidad sobre la vivienda propia en el fondo, ¿no? Y eso entra como, uno dice, pero, a ver, como... Y no, la verdad es que la gente dice, bueno, como no se ha leído el texto, muy poca gente ha leído el texto, ¿no? Se entregó recién el texto final el 4 de julio, y normalmente en Chile, a ver, no es que, y ahí tenemos un desafío, ¿no? Hacer pedagogía ciudadana, educación cívica, etcétera, en base al texto real, al contenido real que se aprobó como propuesta, ¿no? Y la mayoría de la gente no lo ha leído, eso es cierto, ¿no? Entonces le llegan mensajitos, le llegan titulares con muchas mentiras, con mucha confusión, con mucha desinformación, por el tema de esta supuesta constitución indigenista, que hay que consultarle todo, cualquier cambio, lo decía una senadora en televisión, digamos, en pantalla abierta, lo decía Sí. recientemente el fin de semana, como que habría que consultar cualquier tipo de cambio de reforma constitucional a los pueblos indígenas, y eso no es así, es falso. Y bueno, se van instalando cosas, como que los indígenas van a tener ahora más derechos que los chilenos, más privilegios, y bueno, y eso va generando dinámicas que conectan con el racismo, que conectan, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la derecha ha sido muy hábil, muy inteligente en una campaña que está desde el día uno, pero que han ido acumulando fuerza en una disputa comunicacional y cultural, y efectivamente han penetrado en los hogares. Y ahí el desafío nuestro, que la campaña de la prueba está recién partiendo, ese es el problema que hemos tenido. Hemos logrado articular comandos por el apruebo en todo Chile, unitarios, etcétera, y en eso nuestra militancia está comprometida a trabajar con otras fuerzas políticas, no solo del gobierno, también, por ejemplo, hablando de la democracia cristiana, que acaba de tomar la postura por el apruebo, o organizaciones de la sociedad civil, bueno, todo eso se está articulando, pero está recién, o sea, partió hace poco, digamos, la Sí, campaña por el apruebo. Entonces tenemos ahí un gran desafío en estos meses, estos 2 meses que quedan. parte hace poco y queda poco, así es que va a haber que, Sí. va a haber que apurarse, por lo menos para los partidarios del apruebo. ¿Y cómo se revierte esto que usted escribe, senador?
¿Cómo se pasa en 2 meses de una percepción de incertidumbre a una mejor expectativa para el apruebo? Mira, mi impresión, acá no creo que haya una sola bala de plata, pero Ujú, mi impresión es que hay un anhelo de la gente de información, un anhelo de conversar sobre el contenido real, eh, de facilitar ese contenido real que no solo pasa por imprimir o decirle, mire, leas el texto, aquí están los 300 y tantos artículos, sino que cómo ayudar a facilitar esa, por eso hablaba como de un proceso más bien de pedagogía ciudadana, ¿no? ujú, Y que tiene que ser muy horizontal, porque por lo menos en mi experiencia, ¿no? En terreno, en estos últimos días, otro día estuve en Maipú, en un volanteo por el apruebo, un sector popular, en Pajaritos, etcétera, donde transita mucha gente, y la verdad es que la recepción era muy positiva, pero además era con interés, es decir, a ver, entrégame información, aclárame dudas, etcétera, y eso en la calle, digamos, ¿no? Entonces yo creo que está ese deseo, ese anhelo de la gente, y lo que falta es la oferta, como tú decías, digamos, orientada a la información fidedigna en base al texto y también obviamente en el caso de nuestra opción por el apruebo, pero con contenido, ¿no? ¿Qué es lo que estamos aprobando? Comparemos la Constitución del 80 reformada por el Congreso Binominal y con la firma del expresidente Lago el 2005, ya con todos los cambios, pero es la matriz de la Constitución del 80 con esta nueva Constitución. Comparémosla y qué cambios podría generarse, algunos a corto plazo, otros a mediano plazo y otros a largo plazo. Y eso la ujú. gente yo creo que está, mi impresión, ¿no? Es que está con disposición, la mayoría de la gente está con disposición a entrar en ese proceso de pedagogía ciudadana. Ojalá que nos dé el tiempo, ¿no? Viene la franja y yo creo que hay que hacer distintos despliegues Ujú. territoriales, también digitales, por redes sociales, o sea, así como la derecha entra con contenido y muchas veces falso por Facebook, por WhatsApp, bueno, hay que hacer lo mismo, pero con contenido verdadero. Es decir, mira, esto es lo que está aprobado con cierta, obviamente con ciertas materias que son más sensibles para la ciudadanía, digamos, ¿no? Pero yo creo que se puede dar vuelta. Yo soy un optimista, yo creo que va a ganar el apruebo, pero no está ganado hoy día y no está fácil, digamos, hay que hacer mucho trabajo para nosotros como directiva, no va a ser una prioridad. Nosotros asumimos el 18 de julio, tomamos la posta de lo que viene haciendo Mm. la directiva actual en cuanto a la coordinación del Comando Nacional y va a ser prioridad, vamos a estar de cabeza en esto, digamos. Sí, senador, ya que estamos en esa, imaginémonos que usted está haciendo un puerta a puerta ahí en su circunscripción, ¿no? Y yo soy un vecino ahí de alguno de los barrios, de alguna de las ciudades que usted representa. Pero ando apurado porque tengo que tomar luego la micro, me tengo que ir al trabajo, entonces quería pedirle que usted me explicara en un minuto o en un minuto y medio por qué yo tendría que votar por el apruebo. Yo diría, esta es una constitución que garantiza derechos sociales, es una constitución de derechos versus la constitución del 80, que es una constitución de privilegios, construida además por una élite y para una élite, es decir, es lo que ha permitido una concentración de la riqueza en pocas manos. Esta es una constitución que nace en pleno siglo XXI y en plena conciencia de crisis ecológica, climática, es radicalmente distinto y eso para mi región de Valparaíso, la crisis hídrica, por ejemplo, la manera en cómo se aborda el derecho humano al agua y el estatuto del agua respecto a la privatización del agua de la Constitución del 80. Por otro lado, es una constitución paritaria, que se escribió con un órgano paritario y por tanto la equidad de género atraviesa toda la constitución y hay elementos muy concretos de cómo se mandata al Estado a construir un sistema nacional de cuidados y además la equidad de género en todas las relaciones, en todas las esferas de la sociedad. Y por otro lado, yo diría este es otro asunto central, promueve y profundiza la democracia participativa, no solo representativa, sino que la gente tenga la posibilidad de elaborar propuestas de ley, la iniciativa popular de ley, de reformas, la participación ciudadana en reformas sustanciales a la misma constitución con referéndum. Entonces es una constitución que a diferencia de la del 80, que es muy elitista, es muy oligárquica, es muy de una democracia conservadora, esta es una constitución que abre la democracia, ¿no?
y es pertinente para los desafíos que tenemos en el siglo XXI. O sea, se hace cargo también de la crisis social del estallido social. Eso diría yo en un minuto y medio, no sé si me pasé, pero los elementos centrales que para mí son relevantes por los cuales votar a prueba. Claro, bueno, estamos frente a un escenario en el que hay distintas maneras de analizar, como usted decía, senador. Y una de las cosas que se han dicho es que la suerte del gobierno estaría atada a la del apruebo y viceversa. Entonces, hay quienes dicen, bueno, atémoslo todo y vinculémoslo todo y vamos a ganar el 4. Y otros dicen, no, mejor que no, separemos aguas. Y bueno, visto desde afuera también en el gobierno uno ha visto, no diferencias radicales, pero sí matices al respecto, ¿no? Desde el presidente hacia abajo. ¿Cuál es su mirada respecto al tema? ¿Cuánto tiene que ver o de qué manera está atada la suerte de esta administración con la del plebiscito del 4 de septiembre? A ver, ayer justo recordaba el discurso que daba el presidente Boric el 11 de marzo cuando asume, ¿no?, en La Moneda, o sea, el discurso cuando ya llega a La Moneda de vuelta de lo que fue la ceremonia en Valparaíso, del cambio de mando, y él decía, ¿no? Él decía claramente, explícitamente, decía, mira, yo prefiero una constitución escrita en democracia, democráticamente, con un órgano paritario, con pueblos originarios, y con todas las dificultades que puede haber tenido este proceso constituyente, que ninguno es perfecto, y el texto incluso tampoco uno puede decir es perfecto, puede tener reformas el día de mañana por la vía democrática. O sea, no está escrito en piedra, pero es un proceso escrito en democracia, que nace de la democracia, una democracia paritaria, versus una constitución mandatada a sangre y fuego por 4 generales y elegida a dedo, digamos, la comisión Ortúzar, ¿no?, y liderada por Jaime Guzmán. Eso el presidente lo dijo claramente el día que asume, en el fondo, ¿no? Y él ha dicho, nosotros, nadie puede dudar que nosotros vamos por el apruebo y estamos comprometidos con este proceso constituyente. Ahora, dicho eso, y también después el ministro Jackson, que no lo dice también a título personal, sino que es parte del comité político, obviamente él dice, mira, acá nuestro programa de transformaciones chocaría en varios aspectos con la constitución actual. O sea, muchos de lo que nosotros quisiéramos avanzar en derechos sociales, en profundización de la ampliación de derechos sociales, ¿no?, y del rol del Estado incluso en la economía, seguramente, si es que se aprueban en el Parlamento, que ya no lo tenemos fácil por la correlación de fuerzas que hay en el Parlamento, pero supongamos que logramos pasar la valla de las mayorías parlamentarias, con la Constitución actual, muchas de nuestras reformas probablemente irían o serían impugnadas, digamos, por parlamentarios de derecha, irían al Tribunal Constitucional y tendríamos que retroceder, digamos, ¿no? O sea, parte de nuestro programa, no todo el programa, pero parte de nuestro programa, la reforma a salud, por ejemplo, ¿no? La reforma al sistema de pensiones, por ejemplo, o la creación, o si tú quieres fortalecer la educación pública y generar una relación especial de trato del Estado con sus universidades estatales o con la educación pública en términos del tipo de financiamiento, de cambiar el esquema de financiamiento, etcétera. Hay una serie de elementos del programa que chocarían con la actual Constitución y con lo que sería esta tercera Cámara del Tribunal Constitucional. Entonces, obviamente, para nosotros es importante. Ahora, ¿qué es lo que planteamos también? Y esto, claro, Contraloría hace un rayado de cancha y dice, mira, el gobierno tiene que, su mandato es el deber de informar, ¿no?, el voto informado y garantizar un proceso limpio, democrático, etcétera. Y por tanto los ministros, desde el presidente para abajo, y los ministros y todos los funcionarios públicos en su horario laboral, en sus labores de trabajo y con recursos públicos, usted no puede hacer campaña por el apruebo, sino que tiene que informar. Y en eso el gobierno creo que está comprometido en cumplir ese mandato y ese rayado cancha que hace Contraloría. Ahora, otra cosa es que los fines de semana los ministros y los funcionarios públicos fuera del horario laboral y sin ocupar recursos públicos puedan hacer campaña por el apruebo. Eso es otra cosa y tienen todo el derecho ciudadano a hacerlo. Pero políticamente nosotros entendemos que si llega a ganar el rechazo, obviamente es una dificultad para el programa de gobierno, es una dificultad política en la que nos encontramos y por eso
y en eso sí estoy de acuerdo con algo que plantea el expresidente Lagos, no en el contenido de su carta, pero hay un elemento en que él dice la conversación constitucional el día 5 de septiembre continúa. Y yo estoy de acuerdo que continúa, porque cualquiera de los dos escenarios pueden venir procesos de reforma, de implementación o de un nuevo acuerdo constitucional en caso de que llegue a ganar el rechazo. O sea, el proceso sigue, digamos, no es que se termina el 4 de septiembre. Lo que no estoy de acuerdo es que da lo mismo cualquiera de los dos escenarios. Para mí no da lo mismo quedarse con la Constitución del 80 y que ese sea el texto base versus quedarse con la nueva Constitución y sobre ese texto nuevo conversar posibles reformas, ajustes, interpretaciones o cosas que hay que hacer en el Congreso y con participación de la ciudadanía. No da lo mismo para mí claramente, y en eso no estoy de acuerdo con esa ambigüedad, digamos, o este casi llamado a votar en blanco que hace no sé si hace un llamado, pero él dice yo votaría en blanco también, digamos, no sé, algo así, lo plantea en una entrevista, pero en eso obviamente no estoy de acuerdo, y eso el presidente Boric también lo ha dicho, es decir, nosotros estamos mandatados a gobernar por 4 años, independiente del resultado del plebiscito, y que ojalá la gente tenga conciencia de que no sea un plebiscito al gobierno, porque es como una consulta que se hace en los primeros meses de gobierno, sino que es un plebiscito para una nueva constitución democrática para Chile, pensando en las próximas décadas, que va más allá del gobierno del presidente Boric. Entonces, en ese sentido, nosotros también parte de la pedagogía ciudadana, es decir, mira, esto no es una evaluación a si te gusta o no te gusta el presidente Boric o los ministros o la marcha del gobierno, digamos, ¿no? Sino que piensa en una nueva constitución para Chile para las próximas décadas, y eso va más allá del gobierno. Creo que eso hay que todavía instalarlo más en la ciudadanía, digamos. Claro que sí, ya falta un poquito menos de 2 meses, ¿ah? Estamos casi llegando al mes y medio de distancia entre el hoy y el plebiscito del 4 de septiembre, por lo tanto, no nos cabe ninguna duda que el próximo tiempo va a ser vertiginoso y de alguna manera va a marcar, aunque sean poquitas semanas de su periodo como presidente, la gestión de Juan Ignacio Latorre como timonel de Revolución Democrática. Senador, le queremos agradecer por esta conversación, que esté muy bien y bueno, seguimos conversando más adelante. No, muchas gracias, Patricio, por el contacto, la conversación, y si me permites 10 Sí. segundos solo para enviar un saludo solidario a Fabiola Campillay, mi colega, que ayer sufrió una agresión, estaba muy descompensada, quedó muy mal, una persona que fue víctima de la violación a los derechos humanos durante el gobierno anterior, en el estallido social, y fue un intento de agresión por partidarios del rechazo. Ojalá ese tipo de dinámicas, aparte de solidarizar con ella y acompañarla, hoy día vamos a estar en Valparaíso, ojalá ese tipo de dinámicas bajen en nuestro país en términos de la violencia en la calle, de las agresiones. O sea, podemos tener opiniones radicalmente distintas, pero finalmente seguimos conviviendo juntos y la democracia la hacemos entre todos. Yo creo que este tipo de cosas dañan la convivencia democrática. Así que un saludo a mi colega Fabiola Campillay. Muchas gracias, que esté muy bien. Buen día. Buen día, senador. Bueno, son las 8:33. Otro de los hechos que ayer llamaron la atención y generaron muchas reacciones fue esta agresión, efectivamente, o este intento de agresión al menos, que sufrió la senadora Fabiola Campillay en el centro de Santiago. Debería hacernos reflexionar profundamente, ¿no? Que estén ocurriendo estas cosas, y obviamente la única manera de contenerlas es con un rechazo muy categórico, muy transversal, al cual, por cierto, nos sumamos. Vamos a hacer un breve alto y continuamos con las conversaciones en este día martes.